En este video vamos a desarrollar lo que sería el ejercicio 5 y 6 del trabajo práctico número 4 de la materia de estadística aplicada para los negocios, que se llama variables aleatorias continuas, uniforme, exponencial y normal. Para la introducción teórica de este ejercicio 5, las que vamos a utilizar va a ser la distribución de Poisson y la exponencial. ¿Por qué pasa esto? Porque vamos a estar hablando de una distribución de Poisson siempre que el enunciado nos diga que la distribución de la probabilidad va a ser de Poisson, y siempre que nuestra variable sea sobre el número de las interrupciones que tiene una persona de negocios durante una hora. Entonces, mientras nos siga preguntando sobre esta variable que integra número de interrupciones a una persona de negocios, después no importa la unidad de medida, pero mientras nos siga preguntando sobre el número de interrupciones, vamos a estar hablando de Poisson. O sea las interrupciones que tiene en una hora, en una semana, en un día, en un mes, en un bimestre, en un semestre, en un año. Pero siempre que nos pregunte por el número de interrupciones, siempre vamos a estar hablando de Poisson. Lo único que va a cambiar la unidad de medida va a ser el lambda. Pero siempre vamos a estar hablando de Poisson. En cambio, en el inciso E del ejercicio 5 nos dice cuál es la probabilidad de que el tiempo entre las interrupciones, acá ya cuando habla de tiempo entre interrupciones, nos está hablando de minutos entre que ocurre una y ocurre el otro. Entonces ahí, como cambia esta pregunta y la distribución de Poisson tiende a ser una exponencial, como nosotros no sabemos con certeza cuál va a ser el tiempo entre una interrupción y la otra, y eso puede variar, esta variación es por eso que la distribución de Poisson tiende a una exponencial en estos cambios. Cuando cambia esa pregunta. Entonces, mientras sigan preguntando sobre número de algo, que en este caso son interrupciones, es Poisson. En cambio, si pregunta por algo variable entre la ocurrencia de, en este caso, una interrupción y otra, es exponencial. Entonces, con esa pequeña introducción teórica, entramos a la resolución del ejercicio 5. En el ejercicio 5 dice, de acuerdo con un estudio, las personas de negocio son interrumpidas aproximadamente 25,5 veces por hora. Suponga que el número de interrupciones sigue una distribución de Poisson. Entonces, como habíamos explicado anteriormente, mientras nos siga preguntando por el número de interrupciones, vamos a estar hablando de una distribución de Poisson. En cambio, cuando nos empiece a preguntar por los minutos entre interrupciones, vamos a estar hablando de una exponencial, porque ya dijimos que la de Poisson tiende a una exponencial cuando no nos pregunta por el número de algo, el número de veces que ocurre algo. Entonces, nosotros en el ejercicio 5, en caso de que sea un parcial, lo primero que tenemos que hacer es presentar la variable que vamos a analizar. Entonces, nuestra variable x, que va a ser número de interrupciones a una persona de negocios en una hora, que tiende a una de Poisson, a una distribución de Poisson, con un lambda de 25,5. Y esto es porque el lambda se calcula 25,5, que sería nuestra esperanza, por la unidad de medida, que en este caso es una hora. Entonces, en este caso, si en vez de preguntarnos en una hora, nos dice en una jornada laboral, y tomamos a la jornada laboral como de 8 horas, este 25,5 se va a multiplicar por 8 horas. Y entonces va a cambiar nuestro lambda. Entonces, mientras nos pregunte número de interrupciones a una persona de negocios en una hora, un día, una semana, un mes, un año, siempre vamos a estar hablando de Poisson, pero va a cambiar nuestro lambda. Y en el ejercicio A dice de la distribución de la probabilidad para el tiempo medido en minutos entre interrupciones. Acá ya no está hablando de número de interrupciones. Está hablando del tiempo que ocurre entre una y otra. Entonces, cambia nuestra variable y va a ser tiempo entre interrupciones a una persona de negocios en minuto. Y entonces acá lo que tenemos que hacer es recalcular el lambda, porque va a ser 25,5 dividido 60, porque un minuto es un sesentavos de hora. Entonces nos queda que el lambda es 0,425 y estamos hablando de una exponencial, porque nos está pidiendo el tiempo medio en minutos entre las interrupciones. Entonces, ahí queda esbozado la respuesta de
el inciso A. En el inciso B dice, ¿cuál es la probabilidad de que una persona de negocios no tenga ninguna interrupción en 15 minutos? Acá nos está diciendo que la cantidad de interrupciones tiene que ser 0 en 15 minutos. Entonces acá volvemos a hablar de Poisson. Y como está medido en minutos, el lambda es 0,425, que sería 25,5 dividido 60. Y a esto lo multiplicamos, al lambda medido en un minuto, lo multiplicamos por 15 minutos, porque nos dice 15 minutos. Y te queda que el lambda es 6,375. Y el i sería número de interrupciones a una persona de negocios en 15 minutos. Y como el i tiene que ser igual a 0, te queda 0,0017 si pones todos estos datos en la aplicación. Y ahí adjunté la captura de pantalla. Después en el inciso C dice, si acaba de tener una interrupción, ¿cuál es la probabilidad de que la siguiente interrupción ocurra en no más de 10 minutos? Entonces acá estamos buscando la probabilidad de que ocurra la interrupción en menos de 10 minutos. O sea que el i tiene que ser menor o igual a 10 minutos. Y eso te da 0,9956 si pones estos datos en la aplicación. En el inciso D dice calcular el intervalo de tiempo para que la probabilidad de que una persona de negocios tenga al menos una interrupción en ese intervalo, o sea, la probabilidad de que tenga una interrupción en ese intervalo sea de 0,90. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es primero definir de qué es lo que estamos hablando. Bueno, el x tiene que ser menor o igual a 1 y la probabilidad tiene que ser 0,90. Entonces, por complemento, lo que hacemos es 1 menos la probabilidad de que x sea, en vez de mayor a 1, sea menor estricto que 1. Y que esto sea igual, que este complemento sea igual a 0,90. Después, por la propiedad del rango de la variable, lo que hacemos es definir que como el x tiene que ser menor a 1, bueno, entonces la única que queda, como estamos hablando de Poisson, que esta es discreta, o sea, toma valor 0, 1, 2, 3, serían los números naturales. Entonces, la única probabilidad que puede haber por el rango de la variable que sea menor a 1 es 0. Porque no toma los valores entre el intervalo 0 y 1 Poisson, porque Poisson es discreta. Entonces podemos decir que x es igual a 0 y va a ser igual a 0,90. Ahora, por función de densidad, lo que hacemos es reescribir esto en los términos de Poisson. Y reemplazamos siguiendo sería la función de densidad, que es esta, la de Poisson, y reemplazamos los valores. Entonces te queda 1 menos exponencial de menos 0,425, que era el lambda, por xt. Por el lambda, por xt de vuelta, y el factorial de 0, que es 1. Entonces, todo esto, esto es 1. Y esto, el factorial de 0 es 1. O sea que reemplazamos por 1 y nos queda que 1 menos esta exponencial elevado a la menos 0,425, nos queda que es igual a 0,90. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar, y lo que hacemos es, este que está negativo pasa sumando para este lado, y este pasaría restando para este lado. Entonces nos queda, y así aplicamos el logaritmo natural de cada lado, y 1 menos 0,90 te queda 0,10, entonces el logaritmo de 0,10 igual al logaritmo de todo esta exponencial que tenemos acá. Y el logaritmo de e es 1. Y lo que me permite el logaritmo es bajar el exponente. Entonces te quedaría, ya bajando esto te queda el t abajo. Y entonces lo único que hacemos es, en el paso 6, es despejar t. Y te queda el logaritmo natural de 0,1 dividido menos 0,42. Y eso te da 5,48 el tiempo. El tiempo es 5,48. Entonces, entre que ocurre una interrupción, y ahí sería el minuto 0 desde que ocurre una interrupción, hasta los 5,48 minutos, va a haber
hay probabilidad del 0,90% de que ocurra al menos una interrupción. Y eso es lo que respondería, digamos, el inciso D. Y después en el E dice calcular el valor de K para el cual la probabilidad de que el tiempo entre las interrupciones sea a lo sumo K minutos y que esa probabilidad sea 0,95. Entonces se hacen todos los mismos pasos que en el inciso anterior, se despeja de la misma manera y nos queda que K es igual a 7,0488. Y si reemplazamos en la aplicación de la exponencial, porque nos está pidiendo los minutos, entonces estamos en exponencial, reemplazás 7,0488 y te da 0,95. O sea que está bien. Y ahora la introducción teórica para el ejercicio 6 sería la normal, la distribución normal. Y ya el enunciado nos dice que la variable i tiene una distribución normal típica. Que la distribución normal sea típica significa que estamos hablando de que los parámetros de la distribución normal va a ser la media igual 0 y el desvío igual 1. O sea, los parámetros que definen a la distribución normal son la media y el desvío. Y cuando habla de que la distribución es normal y es típica, significa que la media es igual a 0 y el desvío es igual a 1. Entonces, ponemos en la aplicación normal que nuestra media es 0 y el desvío es 1, lower tail, y reemplazamos este número. Y te da 0,9884. En el B hacemos lo mismo, solo que ahora es upper tail. Y es 1,32, lo reemplazás y te da 0,0934. Y acá siempre sigue siendo la normal típica, o sea que esos parámetros no se cambian. Y ahora se pone eso y te da 0,6332. Y en el inciso D se reemplazan estos valores, el 0,1 y el 1, y te da 0,6827. Y ahora, en el inciso E y F, lo que nos pide es calcular el intervalo. Entonces, de vuelta, en la aplicación ponemos estos datos. En este caso el i tiene que ser menor o igual a k, o sea que es lower tail. Y vos en la aplicación ponés lo que te tiene que dar, o sea, el resultado que el enunciado te da, y automáticamente te da el k. Y en este también, vos ponés ese middle y pones el 0,95 y te da automáticamente el valor que tiene que tomar este k. Y bueno, y acá termina el video y ahí les dejo todas las capturas de pantalla para que puedan corroborar los datos cuando los prueben ustedes.